Hola a todos, bienvenidos al canal Boss Hub. Cualquiera familiarizado con carrocerías automotrices sabe que las carrocerías de metal de los automóviles son principalmente de acero y aluminio. Para las carrocerías de acero se utiliza la soldadura por resistencia para soldar pernos de acero. Por ejemplo, lo que están viendo ahora mismo es nuestro Spot 2888A emparejado con el Boss Job Tab Shooter V2 para la soldadura de pernos. Después de la soldadura puedes usar varios extractores, por ejemplo como el Boss Job Slide Series Bridge Puller para tirar, o varios martillos deslizantes y extractores diseñados para soldar y tirar simultáneamente para reparar abolladuras. Este método usa contacto del electrodo con el material con alto flujo de corriente, lo que genera un calor intenso. Este método se conoce como soldadura por resistencia. Sin embargo, cuando se trata de carrocerías de aluminio, la resistencia de la aleación de aluminio es mucho menor que la del acero, por lo que el método convencional de soldadura por resistencia ya no es adecuado, porque cuando una corriente muy alta fluye entre el electrodo y el material base, el calor resultante no es suficiente para lograr una soldadura lo suficientemente fuerte. En este punto debemos adoptar la soldadura por arco. Un enfoque simple es usar un gran condensador electrolítico como fuente de energía de almacenamiento y utilizar una pistola de pernos equipada con un resorte junto con pernos de descarga de condensador con una pequeña punta, elemento de ignición de arco, tocando la carrocería del automóvil. El condensador descarga una corriente alta y la corriente pasa a través de la punta. Quemando instantáneamente la punta, se genera un arco entre la cabeza del perno y el material base, haciendo la cabeza del perno y la superficie del material base se fundan. Finalmente, el perno es presionado en el material base por presión del resorte de la pistola, completando la soldadura. Llamamos a este método de soldadura soldadura de pernos por descarga de condensador. La soldadura de pernos por descarga de condensador tiene desventajas. Solo el perno es insuficiente, ya que necesita un anillo de tracción para extractores, un paso extra y complicación. Ahora, en su pantalla puede ver el anillo de tracción Boss Hub 360 V2. Su diseño dividido permite soldar pernos de aluminio más densamente y facilita la instalación en espacios reducidos, produciendo una fuerza de tracción más fuerte dentro de un área confinada. La soldadura de pernos por descarga de condensador es un proceso con superficie lisa, produce una tasa de éxito de soldadura más alta, pero las áreas abolladas en autos varían en profundidad. Si la superficie es excesivamente irregular, el éxito y la tracción de la soldadura de pernos por descarga de condensador pueden no ser como se espera. Por lo tanto, ha surgido un tercer enfoque en el mercado: la soldadura de pernos por arco para pernos de aluminio. Este método de soldadura es similar al Lift TIG, soldadura TIG, con levantamiento por contacto. Con una pistola de soldadura de pernos permite que el perno de aluminio toque la carrocería del auto. Luego, fuente de frecuencia variable entrega corriente de arco. A continuación, la válvula electromagnética de la pistola se activa, el perno de aluminio levanta y genera arco, luego la fuente de alimentación cambia para entregar corriente de soldadura y el perno cae rápidamente de nuevo, completando la fusión. Llamamos a este método de soldadura soldadura de pernos por arco. Esta soldadura de pernos por arco de pernos de aluminio, además de su fuerte adaptabilidad a las superficies de la carrocería del automóvil, permite que los pernos sean reutilizados, ya que todos los pernos de aluminio usados pueden ser recortados y lijados a una longitud uniforme y luego utilizados nuevamente. Este método de soldadura por arco tiene matices. La fuente de alimentación establece la corriente de soldadura, pero el voltaje de soldadura debe ser controlado por la longitud del arco o altura de elevación del arco, es decir, la distancia entre el extremo frontal del perno y el material base cuando se levanta. Esta altura del arco debe ser moderada. Si es demasiado alta, el voltaje de trabajo se vuelve excesivo y también es más propenso a la desviación del arco. Si es demasiado baja, la energía de soldadura resulta en una resistencia de soldadura insuficiente, por lo que lograr una altura de elevación del arco estable para asegurar un rendimiento de soldadura consistente es un desafío. Además, la elevación y caída del perno genera ligeras vibraciones. Si las vibraciones persisten durante la fusión en el punto de soldadura, pueden desarrollarse grietas, resultando en una soldadura fría. Después de toda esa charla, una persona inteligente como tú ya debería haberlo comprendido, que cada uno de los tres métodos de soldadura tiene méritos, con desafíos y puntos focales. No se puede decir que un método supere a los otros dos en todos los aspectos. Esto significa que si quieres probar los tres métodos, necesitarías comprar 3 máquinas, cada una con una pistola de soldadura diferente para lograr lo que se conoce como adulto responsable, lo quiero absolutamente todo. Así que Boss Job ha desarrollado una máquina única en su tipo,
La K01, ofreciéndote una experiencia única todo en uno. Cuenta con 3 métodos principales de soldadura: soldadura de pernos por condensador y soldadura de pernos arco, capaz de reparar abolladuras en carrocerías de automóviles de acero y aluminio. Y ya sea soldando pernos o piezas clave de aluminio, todo se puede lograr con la misma pistola de soldadura. Al trabajar con carrocerías de automóviles de acero, puede emplear la soldadura por resistencia para soldar pernos de acero, seguido de usar un extractor, o también puedes optar por una herramienta de soldadura extracción, como nuestro Nano EZ Puller o H-Type Puller. Para carrocerías aluminio, soldar directamente pernos de aluminio con descarga de condensador o incluso utilizar el enfoque de soldadura de pernos por arco para piezas clave de aluminio. La característica clave del CAS-01 es su arquitectura única de almacenamiento energético en condensadores, lo que permite que la fuente de alimentación almacene energía incluso bajo condiciones de energía doméstica estándar, y luego libere una enorme ráfaga de energía, creando corriente ultra alta con un proceso de soldadura por resistencia. Cuando se utiliza para reparar carrocerías de acero mediante soldadura por resistencia, minimiza el calor generado por consumibles como pernos o puntas de soldadura, evitando que el material base se sobrecaliente y logrando unión soldada suave sin dañar la capa galvanizada anticorrosiva de la carrocería, reduciendo la oxidación futura. En cuanto a la soldadura de pernos por descarga de condensador, esta pistola de soldadura te permite ajustar la presión de rebote del resorte. Si instalas pernos de aluminio, usa tensión de resorte más baja, incluso la más baja, mientras que para pernos de acero o acero inoxidable una tensión más alta es apropiada, y la tuerca de giro manual especialmente diseñada te permite cambiar los casquillos sin necesidad de herramientas. Por supuesto, su función más crítica es en la soldadura de pernos por arco para piezas clave de aluminio, porque a diferencia de las antiguas fuentes de alimentación de frecuencia variable, la ventaja de la descarga de condensador es que logra fácilmente una salida de potencia constante, lo que significa que sin importar la altura de elevación del arco de tu perno es alta o baja, la potencia de salida de la pistola de soldadura se mantiene lo más consistente con una altura del arco alta, causando un voltaje alto pero una corriente baja, y una altura del arco baja que genera bajo voltaje y alta corriente, diseñado a minimizar cambios de potencia de soldadura debido a cambios en la altura de elevación del arco, asegurando una mayor consistencia en la soldadura y haciendo que cualquier ajuste de parámetros sea más simple y rápido. No solo la máquina es todo en uno, sino que la pistola de soldadura también lo es. La pistola realiza soldadura por resistencia para acero y descarga de condensador para aluminio. Ofrece un enfoque único en soldadura de pernos por arco. Con su diseño de soporte de doble curva, acerca soportes al soldadura, y el diseño de doble soporte asegura que durante el movimiento del perno, los pernos se muevan principalmente de manera vertical sin vibraciones, que causando soldaduras incompletas. Además, el diseño de soporte ajustable sin herramientas asegura que incluso en superficies curvas complejas puedas ajustar fácilmente para lograr la altura de elevación del arco adecuada. La interfaz de la máquina presenta un diseño limpio e intuitivo, y su sistema experto sencillo te permite comenzar a soldar de inmediato simplemente seleccionando el modo de soldadura, con opciones fáciles para ajustar la potencia de salida o guardar parámetros. Este es un producto todo en uno, a nivel de solución total, un imprescindible para cada taller profesional de carrocería automotriz. Síguenos para aprender más sobre técnicas e ideas de soldadura y reparación de carrocerías automotrices. Nos vemos la próxima vez. Adiós.